Un cordial saludo a todos ustedes, saludo de respeto además para todos nuestros amables oyentes. Muy buenos días, las 6:51, 27, 6:51, 29. Exactamente. Bienvenidos. Imagínense ustedes, señores oyentes, que el cibercrimen está moviendo cerca de 3,5 trillones de dólares. Antes en la moneda que funcionaba por nombre, por lo menos, porque practicamos la dolarización, nos enredamos con esta divisa hace ya muchísimo tiempo y todo el mundo hablaba en lenguaje dolarizado. Acordaba en dólares, compraba y vendía en dólares, todo en dólares. Sin embargo, éramos sucretizados, una economía con moneda propia. Ahora que ya hemos pasado un buen tiempo de la época o de la era petrolera dolarizada, tenemos este dato tan importante que nos conmueve y nos lleva a las siguientes reflexiones. Con un gran ecuatoriano, Jorge Rodríguez, ex coordinador nacional anticorrupción, en nombre de la ciudadanía, no a título personal. Bueno, Rodríguez está aquí con nosotros y yo le digo, Jorge, increíble que el cibercrimen esté moviendo cerca de 3,5 trillones de dólares anualmente. Dice, se trataría una de las industrias más poderosas de los mercados y se prevé que para el 2025 los delitos cibernéticos muevan cerca de 6 billones, superando al narcotráfico. Es una alerta que a mí me conmueve, ¿no? No sé cómo van a lidiar con esta circunstancia nuestros hijos y nuestros nietos. Según expertos, cuando se filtra una base de datos, estas son direccionadas para marketing dentro del mercado negro, es decir, las estafas que llamamos, y por parte de empresas que las utilizan pero desconocen procedencia. La venta de bases de datos no es nueva en Ecuador y el costo mínimo de un nombre es de 0.03 centavos. ¿Cómo es esto? Sin embargo, al ser millones, el monto final llega a costar altas sumas de dinero. Un dato que lo traemos a colación desde la redacción del diario El Telégrafo. Esta información se comercializa fácilmente en la web, donde se puede encontrar datos de empresas, nombres, apellidos de sus gerentes, los correos electrónicos de estudiantes universitarios, entre otros. ¿Cómo así de estudiantes universitarios? Consultados con una empresa que ofrece este servicio en Ecuador, el precio de los datos van entre 2,400 entregados en un archivo de Excel, pueden oscilar entre, 400 y 2,000. En sus palabras, se trata de algo legal, ya que los que ofertan son datos públicos y en algunos casos las personas otorgan los derechos de propiedad al dueño de la página cuando aceptan términos y condiciones. Y hay un nombre de un caballero, Eduardo Castro, dice, representante en Ecuador de una firma que no la publicitamos. Y él explica que estas bases circulan de forma casi natural
asegura que el acceso a la data personal de los ciudadanos es de fácil obtención. Con la entrega de estas bases, las personas están expuestas a recibir ofertas de productos. Estamos hablando de una organización ciertamente mafiosa, nueva, inentendible, pero ya practicante en los mercados informales de nuestro país, en las tentaciones a las que estamos sujetos, empresarios pequeños y grandes, gente que tenemos que enfrentar los días ante el público, en este caso nuestra misión de conductores de opinión y de defensores de valores éticos que hemos practicado durante toda nuestra existencia. Bien o mal, hemos practicado. Y nadie nos puede tildar de nada más que no sea lo que ha sido Jorge Rodríguez y lo que he sido como servidor de ustedes toda mi vida. Pero este momento me siento harto confundido. Estoy tratando con Diego Beltrán. ¿Cómo está, señor Beltrán? Usted es abogado de profesión y está como secretario de la Asociación de Protección de Datos. ¿Y dónde nombraron esta organización? Un gusto, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. La Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos se conformó hace aproximadamente 2 meses. Es una organización sin fines de lucro, es una asociación de profesionales que justamente preocupados por, digamos, la más absoluta arbitrariedad en el tratamiento de nuestros datos de carácter personal, de todos los ecuatorianos, consideramos que era necesario justamente crear una contraparte civil, una organización de la sociedad civil. ¿Y cuántos se reunieron, perdón, usted? Bueno, estuvimos en conversaciones con personas de distintos antecedentes, no somos solamente abogados, hay ingenieros, docentes, investigadores, que estuvimos cerca de 6 meses, un poco más, 8 meses quizás en procesos de conversación, tratando de desarrollar obviamente el concepto de la asociación. Justamente pasamos el proceso de aprobación del Ministerio del Ramo. ¿Y a qué se va a dedicar esta asociación? Me llama mucho la atención. Bueno, feliz que se hayan organizado, pero ¿con qué garantías nosotros podemos confiar en esa agremiación? Tenga la bondad. La asociación está abierta a absolutamente todas las personas que estén interesadas en integrarla. De hecho, quizás uno de nuestros ejes rectores es la pluralidad y la diversidad. Nosotros no estamos interesados en monopolizar la discusión sobre este tema. Y de hecho, pues obviamente todas las personas que estén interesadas pueden acceder a través de la página web de la asociación, pero la idea, Gonzalo, es justamente desarrollar un espacio de generación de discusión sobre el tema, la promoción del conocimiento sobre la importancia de la protección de datos personales, como te decía yo, crear una especie de contrapeso a la parte gubernamental e incluso a la parte privada que permita canalizar esas preocupaciones y de una u otra manera generar, digamos, desde el punto de vista teórico, soy también yo docente, entonces desde el punto de vista teórico desarrollar conceptos y asistir incluso a las propias autoridades gubernamentales, sea asamblea o sea función ejecutiva, con hoy a la función judicial a través de amicus curiae, para poder promover el conocimiento sobre este tema y obviamente hacer un escrutinio de la actividad pública. Claro, pero si no tenemos ni siquiera un estatuto legal que ampare los datos de los ecuatorianos, ya se forman asociaciones de defensa de los derechos, naturalmente de autenticidad, de los datos que proporcionamos a X organización social. Medio complicado el asunto, pero nos explicará más adelante. Yo quiero, economista Rodríguez, que tenga la bondad usted, con el conocimiento y la confianza que usted nos generó a todos los ecuatorianos en su noble misión, en la que tuvimos, digamos de alguna manera, un protagonismo por lo menos bastante fuerte, bastante interesante. Estamos en este momento frente a una confusión generalizada. Es un momento de avivatos también que quieren
aprovecharse de la coyuntura. No tenemos este momento una dirigencia solvente, unos custodios adecuados, especialmente de estos valores de honestidad, que significan respetar los datos, que siendo realidades muy bien examinadas, comprobadas, porque todo el mundo puede ponerse adjetivizaciones y títulos que no le corresponden, al cual no tienen ningún derecho. Lo que tienen es afecto por sobresalir. Y de estos vivarachos hay cualquier cantidad en los estamentos ciudadanos. Me están oyendo muchos de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este pelotón de gente informal que ha entrado a querer regentar los principios vitales de una sociedad que es su organicidad? ¿Cómo podemos nosotros evitar de que no nos metan gato por liebre y aparezcan unas enormes personalidades con unos títulos que han conquistado por allí y por allá y se presenten con un señal de líder ético y una cantidad de virtualidades, de preparación, de aprendizajes que nosotros ni sospechábamos o no los conocíamos? Ese brote de gigantes de opinión, este momento, ¿cómo hay que calificarlo desde el lado ciudadano? Más que calificarlo, controlarlo, detenerlo o auscultarlo si realmente responde a ventajas comparativas respecto del resto de otros ciudadanos. Usted tiene la experiencia de haber coordinado tan largo trecho la Comisión Anticorrupción, Jorge. Usted tiene una experiencia en este nuevo Ecuador que desprecia los verdaderos valores y está dando acceso a movimientos bastante extraños en todos los niveles. Y los ciudadanos se preguntan, ¿y ahora qué hacemos con tanta organización? Tenga la Muchas bondad. gracias, Gonzalo. Encantado de conocerle, abogado, y sobre todo en el tema que está usted, yo creo que es vital en este momento. El tema es que vivimos una época en que no nos damos cuenta porque cada día tenemos una nueva descubrimiento, un nuevo avance tecnológico. Vivimos el cambio de la economía analógica a la economía digital. Y en este cambio de la economía digital, muchas veces por lo que vamos haciendo y lo que vamos viendo, no nos damos cuenta el salto que estamos dando. El nacimiento de nuevas figuras se dan ya no porque no existen los balcones. Antes un político tenía que acceder a un balcón para hablarle a una pequeña cantidad de gente y en base de eso básicamente tenía su público o tenía sus adeptos para efectos de las votaciones. Hoy día el mundo cambió tanto en que desde solamente hace 12 años tenemos ya las redes sociales. Y en las redes sociales se ha creado básicamente una nueva forma de comunicación, hasta el punto de que usted también está ya en las redes sociales. Antes oír hablar, por ejemplo, de una radio que tenga acceso de manera directa a la televisión, por ejemplo, era básicamente imposible, no nos imaginábamos. Pero el transcurso del tiempo, este paso de la revolución industrial número 3 a la número 4, en la cual estamos recién ingresando los ecuatorianos, como Ecuador, pues básicamente nos está poniendo en una situación distinta, en donde sapos vivos se aprovechan de las redes sociales, lógicamente para ir creando ambientes de manera distinta. Lastimosamente, la inmensa libertad de comunicación que existe a nivel internacional a través de las redes, pues aparte de que esas redes sirven para recolectar información de gustos, capacidades, correos, fotografías, acciones, aparte de que absorben esa información que las permitimos, porque cuando entramos al Facebook,
Cuando entramos a Instagram, cuando entramos a Twitter, obligatoriamente tenemos que dar nuestro número de teléfono, nuestra fecha de nacimiento y varios temas en donde son enriquecidos esos datos a través de lo que ponemos muchas veces por vanidad en lo que significan las redes sociales. Ahí tenemos Facebook, que es una de las absorbedoras más grandes de información del universo, en donde a usted le van absorbiendo todos los intereses que usted tiene. Y a usted y le analizan a usted, a su esposa y a sus hijos, porque muchos cometen el error de mostrarse realmente lo que no son internamente, querer mostrar el carro nuevo que se compró, la casa, la piscina, los viajes, y eso básicamente hace que estas grandes empresas multinacionales sigan enriqueciendo sus bases de datos. El Ecuador entró recién a las redes sociales con el ingreso Pero el enriquecimiento es ficticio. Si es una improvisación o es una denuncia que no tiene asidero en la realidad. Es lo que yo entiendo. Claro, lo que hace usted en definitiva es poner las fotografías de los viajes, o de las fiestas, o de las cenas, o de la comida, mostrando realmente algo que cuando usted ve que hacen eso sus amigos, usted dice, ¿y por qué yo no he estado, por ejemplo, en Alemania, o en Francia, en cualquier cosa? Y algún rato a usted le van creando en su mente un efecto de demostración que llamamos los economistas, en donde queremos igualar lo que los demás amigos nuestros tienen. Y esto pues nos permite hoy día en que los estudiantes de los colegios, por ejemplo, no se pongan pantalones de cualquier marca, no se pongan zapatos de cualquier marca. Usted tiene que tener determinada marca internacional que se vende ya no necesariamente en almacenes ecuatorianos, sino usted compra a través de la red. Y lógicamente hemos ido obteniendo temas de acción. El accionar del mundo está funcionando de manera distinta, hasta el punto en que los medios de comunicación están tendiendo a desaparecer, los que son manejan en forma mecánica, digamos. Periódicos, por ejemplo, ya no es la manera como tenía usted el linotipo y iba colocando las letras. Hoy día se imponen otras tecnologías. Otras tecnologías. Y esto hace 10 años, hace 12 años. Pero alguien tiene que nuclear esas. Claro, nucleamos cada uno de nosotros. Porque el momento en que pasamos ya al teléfono inteligente, aquí está básicamente toda nuestra base de datos. Usted te maneja desde esa tecnología su personalidad hasta académica, ¿no? Así es. Y usted ve que, hablando de lo académico, hoy día ya tiene las universidades virtuales, usted tiene los colegios virtuales. Hoy día ya no necesito... mi suegro tenía una biblioteca maravillosa. Tenía, creo que 80 libros de leyes, todas empastadas en cuero. Yo le decía, vea, doctor Moreno, lo único que yo quisiera es tener eso cuando usted se vaya de este mundo, déjeme a mí. Me parecía maravilloso. Cuando se murió, dije, yo no quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí esa biblioteca. Y tengo una biblioteca más grande. Y esa biblioteca en donde yo tenía que buscar determinado artículo o determinado tema, hoy día solamente aquí le pongo a Google y googleo. Googleando, digo, sé yo exactamente el artículo, la disposición en el país o en cualquiera de los países. En definitiva, la información se vino demasiado rápido a nosotros, hasta el punto que el señor Glass hizo su tesis copiando partes de un sitio que es exactamente para los vagos. Entonces, hoy día el mundo cambió y no nos damos cuenta, porque el paisaje que lo vemos todos los días es igual que cuando usted tiene la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito, usted se acostumbró a pasar por determinado lugar cuando ya está construido. Pero usted no se acuerda que 3 o 4 años antes no habían esos edificios. Era distinto. La cantidad de gente, la cantidad de carros. En resumen, nos vamos olvidando el corto plazo y estamos viviendo una época de cambios absolutamente veloces. Dígame usted, señor José Rivera, doctor José Rivera, experto en tecnologías de información y comunicación, con el cual estoy en este momento en línea directa. Para su concepto, para su imaginario y experiencia, ¿hay este instante una vulneración digital amplia
preocupante en nuestro país. Y es porque no ha existido, no obstante los sabios que gobernaron esta última década del país, una ley que proteja los datos de los ecuatorianos, y acaban de perpetrar un serio y complejo atentado a la nitidez de esos datos y a la credibilidad sobre esos datos del público ecuatoriano hace contadas horas, con el milagro que apareció en el escenario nacional hace muy poco tiempo. ¿Qué información, cómo podemos resolver esto que se ha convertido en los últimos días y en las últimas horas en una suerte de incertidumbre? Este rato yo no sé en quién creer. Le soy honesto. Yo la entrevisto sin saber quién es usted, porque solamente tiene un marco referencial ponderado que usted garantiza, pero que es difícil tenerlo acá para demostrar con imagen lo que usted ha logrado en el circuito de una preparación, de una educación y naturalmente de méritos que usted ha adquirido en la sociedad ecuatoriana en los últimos tiempos. Entonces, esa confusión se ha dispersado con estas experiencias que hemos vivido en los últimos días en el Ecuador, y este rato nadie sabe lo de nadie, que era una prédica de los antiguos, pero por otras circunstancias, aplicando a otros escenarios. ¿Qué comentario puede hacernos don José Rivera de lo que acontece este momento en nuestro país, en la información, en la comunicación y las tecnologías que sustentan estos avances? Estimado Gonzalo, muy buenos días. A la distinguida audiencia también, por supuesto, un saludo. Retomando sus palabras o conectando la frase que usted plantea, en la antigüedad nadie sabía lo de nadie. En la actualidad Google lo sabe todo. Vivimos en una época en la que nuestros datos pueden quedar expuestos de distintas formas en las entidades públicas, en donde la gente puede realizar algún tipo de consulta limitada, por supuesto, en la cual si yo quisiera corroborar los estudios que tiene una persona, me dirijo al CENESID, reviso allí cuáles son los títulos y los estudios que ha tenido, y con eso puedo lograr identificar cuándo obtuvieron el título, qué es lo que estudiaron. De igual forma, impuesto a la renta, si yo quisiera saber cuánto, en este caso, declaró Gonzalo, el impuesto a la renta, y también cómo está en el tema de RUC, si está activo, si está inactivo, puedo saberlo. O si he distribuido mis utilidades a todo mi personal de empleados. Correcto, Gonzalo. Un poco allí nosotros tenemos cierta información que en este caso es transparente, que el Estado la pone a disposición de las personas, porque obviamente es información que se considera no tan delicada. El problema en este caso surge, Gonzalo, cuando información muy delicada, cuando información muy compleja de relaciones familiares, de sueldos, de vehículo que usted maneja, de afiliación al IES, de créditos que pudiera mantener, de trayectoria laboral. De trayectoria laboral, todo el historial. Mis estudios. Información de niños queda sobreexpuesta con esta filtración. Realmente estamos en un estado complicado de cosas, puesto que 20 millones de ecuatorianos, incluso ni los muertos se han salvado en esta ocasión, pues han sido filtrados sus datos, han sido expuestos sus datos. En la actualidad, el oro, considerado el oro de la era moderna, es la información y la data, los datos que nosotros vamos generando. Escuchaba a mi anterior interlocutor como un poco expresaba respecto de cómo nosotros vamos acumulando un montón de información en distintas entidades, pero especialmente también en nuestro teléfono celular. Toda esa información, Gonzalo, es valiosa
cuando uno está realizando algún tipo de investigación como para poder llegar mejor a los públicos. Yeah. Se utiliza en marketing, se utiliza en inteligencia de mercados, se utiliza para tomar decisiones, pero también se utiliza en campañas electorales. Basta ver cómo a través de la investigación que hizo Cambridge Analytica, Trump se aprovechó justamente de estas vulnerabilidades de la gente o de personas que podrían ser influenciables para poder llegar con los mensajes clave en el momento clave y poder modificar en este caso su intención de voto. Es decir, hay grandes posibilidades de hacer uso de esos datos, tanto positiva cuanto negativamente. Pepe, ¿y quién controla la transparentación de estos datos? Definitivamente el Estado es el mayor custodio de esta información y de estos datos. El Estado debe garantizar justamente el hecho de que estos datos permanezcan seguros, permanezcan en lugares o en servidores que no puedan ser vulnerados. Además debe haber una cadena de custodia importantísima. ¿Quién tiene acceso a esos datos? Y claro, esa cadena de custodia debe contemplar que 2 o más personas no puedan acceder a la misma base de datos en el mismo momento, para garantizar justamente que se mantenga este sigilo sobre estos datos, sobre esta información. Es tan delicado, Gonzalo, que una institución, una banda delincuencial bien organizada que utilice esta información tendría acceso para poder robar incluso o para poder apuntar a ciertas personas, porque se construye un perfil en este caso socioeconómico con el cual usted puede determinar por el lugar de residencia, por el vehículo que maneja, por los ingresos que están declarados en el IES, apuntar a estas personas para su secuestro o para el robo de sus vehículos. Y la autenticidad de los avales, señor abogado don Diego Beltrán, secretario de esta Asociación de Protección de Datos, ¿cómo pueden ser examinados, comparados, más que todo comprobados? Es decir, antes había un ente poco charlón, digamos, poco amigo de la publicidad, de la autopublicidad, que se consideraba con un currículum, el famoso currículum que nos exhibían, y que cuando se ponía una empresa seria a ejercitar una comprobación se encontraba con cosas bastante lapidarias. Entonces, esta asociación ha sido conformada por integrantes bastante sólidos, debidamente comprobados en sus méritos y los requerimientos como para asociarse a comandar una liga de ciudadanos que busquen controlar la autenticidad de los datos de cada uno de ellos y de los demás. No atino a explicarme mejor, pero la autenticidad de lo que ustedes han probado y van comprobando es, me parece, el objetivo estratégico más significativo que debe tener esta asociación. Comenten esa trayectoria y esa prueba de comprobación, ¿en qué ha radicado? Cómo no, Gonzalo, muchísimas gracias. A ver, la asociación cuando la conformamos, le mencionaba que fue este grupo de personas que consideramos que era un tema importante poner de relieve. Muchos de ellos efectivamente tienen su trayectoria como abogados. Hay abogados expertos en telecomunicaciones, abogados expertos en nuevas tecnologías, abogados, pero no quiero autopromoverme, pero yo me especialicé en temas de seguridad cibernética, crimen computarizado y privacidad. Existen investigadores de larga trayectoria, entre quienes están Paulina Casares, que tiene publicaciones ahora mismo en México, Iria Puyosa, que está ahora mismo dando clases en la Universidad de Brown en Estados Unidos, algunos colegas expertos, Luis Enríquez, Diego Álvarez, bueno, una serie de profesionales cuya trayectoria los antecede desde años atrás, no del momento actual. Yeah. Pero principalmente, Gonzalo, como te decía yo, después de cada uno habernos formado por nuestra parte en estos temas, desde hace ya varios meses, y me voy a atrever a decir, desde hace varios años teníamos la preocupación de que en el Ecuador el tratamiento, un poco en línea con lo que mencionaba Jaime,
estábamos sumamente atrasados en poner en el debate y obviamente empezar a abordar de manera seria y responsable una preocupación que era de profundidad y que desafortunadamente ahora simplemente ha estallado en nuestras manos. Un poco abonando con lo que mencionaba también nuestro interlocutor vía telefónica. Cuando tú vas transformando... José Rivera. José Rivera, mil disculpas. José Rivera. Efectivamente, ahora estamos en esta economía digital, ¿no? En la economía digital se considera que los datos y la información es la nueva moneda. Es decir, todos los servicios que nosotros tenemos, Gonzalo, que son una maravilla, no hay que negarlo, el correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, no son gratuitas. Nosotros somos de lo que pasamos a ser de ser consumidores de información en el Internet, en esa época en la que navegábamos en Altavista, en Yahoo, etcétera, a ser prosumidores de información. Nosotros somos quienes alimentamos al enorme espacio cibernético de información. Y esa información es literalmente cosechada, almacenada, reproducida, comercializada y transferida sin nuestro consentimiento y sin nuestro conocimiento. Entonces ahora, estas grandes empresas privadas y obviamente por otro lado el Estado recaban volúmenes enormes de información que son capaces de identificar perfiles con un nivel de profundidad que es espeluznante. Pueden saber cosas sobre ti antes de que tú las sepas. Ha habido casos escandalosos en Estados Unidos de grandes empresas que han sabido, por ejemplo, que una adolescente está embarazada antes de que ella lo sepa, antes de que su padre lo sepa, antes de que su novio lo sepa. Todo a través de agregación de datos, hábitos de consumo, rutas y patrones en los supermercados, etcétera. Porque tú no eres solamente tu nombre y tu número de cédula. Eres todo el conjunto de circunstancias que pones de manifiesto y no solamente a través de redes sociales. Tú puedes estar desconectado de una red, no tener una cuenta y aún así los consumos en tu tarjeta de crédito, los pasos por telepeaje, los retiros en un determinado... Ahí estamos llegando a la ciberseguridad. Ese es el problema, justamente que cuando tú estás produciendo este volumen de información y esa información no está sujeta al más mínimo escrutinio y simplemente está siendo recolectada por un volumen de actores que tú no tienes ni idea. Yo me pregunto, ¿qué ecuatoriano conocía la existencia de la empresa Novastead? Absolutamente nadie. Y esa información está siendo recolectada y está siendo transferida y comercializada. Y claro, la muestra más evidente que tenemos todos los ecuatorianos son las constantes llamadas, mensajes de texto con ofertas de productos y servicios. Ese es el lado más inocuo de esto. Porque por otro lado, si es que tú estás haciendo una búsqueda, estás padeciendo alguna enfermedad, algún síntoma, y tu búsqueda en Google no es viajes a Miami, sino linfoma, cáncer o algo por el estilo, claro, tu compañía de seguros también puede estar siendo informada de eso. Y de repente tu prima el próximo año no va a costar lo mismo. Ese es el problema. O sea, cuando tú manejas la información, manejas un poder enorme. Y nuestra función en ese sentido ha sido justamente que, sobre la base de una normativa que sí existe, Gonzalo, ahí yo quiero quizás desmitificar un tema muy importante. La protección de datos personales es un tema nuevo que se ha puesto en manifiesto, obviamente, con estas recientes revelaciones, escandalosas revelaciones. Pero ya desde el año 2002, con la ley de comercio electrónico, firma electrónica y mensajes de datos, se reconocía el derecho de los ecuatorianos a la protección de sus datos de carácter personal, que no podían ser, el término técnico es tratados, es decir, recabados, comercializados, transferidos, etcétera, sin el consentimiento del titular. Eso no ha pasado hasta ahora. Es decir, a nadie, a ninguno de nosotros, ni las empresas de telecomunicaciones con las que tenemos líneas o los proveedores de servicios de Internet nos han pedido la autorización para las bases de datos que conforman con todos sus usuarios, luego transferirlas y comercializarlas. Y la pobreza imaginativa y emprendedora, legislativamente hablando, de parte de los gobiernos de la última década, han sido, digamos, lentos para proceder a comprometerse con los parlamentos, a confluir, a organizar leyes, normatividades adecuadas para estos menesteres. Y Gonzalo, la inacción es evidente. Ese retraso nos está pasando la factura precisamente en este momento. Desafortunadamente es así. Es decir, te decía yo del 2002, luego en el 2008, la Constitución también nos reconoce ese derecho al actual. Artículo 66, numeral 19, nos dice, los ecuatorianos tenemos como uno de los derechos de libertad, uno de los derechos fundamentales, el derecho a la protección de nuestros datos de carácter personal. Y sin embargo, 11 años después, pero no hay una ley. Recién se está promoviendo una ley de protección de datos de carácter personal, que justamente ha sido otra de las actividades en las que hemos pretendido involucrarnos para que esta ley considere los estándares internacionales. A ver, nosotros no podemos existir en el entorno digital aislados del mundo, porque somos sitios de tránsito, sitio de destino de datos y sitio obviamente de partida de mucha de esta información. Entonces, una ley de protección de datos de carácter personal no puede ser considerada simplemente como una pequeña provincia. Nosotros estamos integrados en un entorno global, en particular en el ciberespacio. Y nosotros como asociación sí, efectivamente nos hemos preocupado de realizar observaciones a la versión que fue publicada por parte de la DINARDAP en la página web. Hemos entregado oficialmente nuestras observaciones y tenemos todavía que ver si es que han sido recogidas o no en este proyecto que se va a enviar a la Asamblea por parte
parte del Ejecutivo. Y tenemos un Parlamento, Jorge, capaz de construir una normatividad adecuada para los tiempos con la universalidad que estamos aludiendo y a las que estamos sometidos, queramos o no, con la calidad de legisladores que nuestros compatriotas, los menos organizados, electores al final, escogen o seleccionan. Estamos en otras épocas, en otros trances, frente a otros desafíos, y nosotros tenemos personalidades o digamos, líderes legislativos no tan robustos en su preparación para estas temáticas cibernéticas. Sí, yo creo que generalmente todos los ecuatorianos, todos los latinoamericanos, todos en el mundo somos analfabetos informáticos. Sabemos con facilidad utilizar básicamente un programa, el WhatsApp. Yo le podría decir que posiblemente en el Ecuador, de los 11 millones de teléfonos que son operativos de este momento, la mayor parte de gente opera perfectamente los WhatsApp. Parece que hay algún... No, ningún problema. Ya. Adelante. Ya, el tema es que en estas condiciones, el legislador, si no está al tanto de lo que le pasa al mundo, y solamente están preocupados básicamente de temas de tipo político, y no conocen más a profundidad cómo vamos en transición en cada una de las revoluciones industriales, y que estamos ya en muchos países en la quinta revolución industrial, en donde usted llega a países, por ejemplo, y usted tiene ya el 5G. En el 5G, y hay países bastante pequeños, en donde Huawei entra en esta gran lucha y batalla contra compañías norteamericanas a conquistar el mundo a través justamente de su tecnología. Y tenemos, por ejemplo, Montenegro, tenemos Rumanía, ya cubierto todo el territorio con el 5G. Acá, si usted le pregunta a un asambleísta o le pregunta a cualquier profesional, dígame qué es el 5G, pues no conocemos. Muchas veces prendemos el teléfono y aparece ahí 3G y ahora aparece 4G y no sabemos que el 4G está solamente en determinadas partes del Ecuador. No estamos en el 100% del territorio. Y sabe que las compañías que básicamente son partícipes en esta quinta revolución industrial no están haciendo las inversiones necesarias para llevarnos a un desarrollo más y se están enriqueciendo, llenándonos las calles de cables y en esas cosas. Y básicamente no están operando acciones para efectos de que la gente conozca realmente cuáles son los cambios tecnológicos a los que debemos de llegar. Entonces imagínese usted, en la Asamblea Nacional, más de 120 asambleístas, ahí desesperados por temas de cómo muchos de ellos atracar los fondos del Estado. Por lo que están haciendo es dividiéndose el país para efecto de tener la votación hacia uno u otro lado, que lógicamente esto hace que se vayan adueñando de la contratación pública en cada provincia. Entonces, temas como esto de la tecnología, en que vamos a protección de datos, van a decir sí, para que no me descubran la plata que me estoy llevando o depositando en determinadas partes. Y solamente va a ser como un instrumento de defensa hacia los intereses particulares y no fundamentalmente por conocimiento hacia dónde va el mundo. Que esto es importante, de que comencemos a pensar que las ciudades ya comienzan a ser inteligentes y los gobiernos también tienen que ser inteligentes. Diego Beltrán, déjenos instalando en una suerte de reto, desafío que tenemos todos los ecuatorianos en este momento, en esta coyuntura. ¿Cuáles son esos desafíos y esos retos que debemos nosotros atender con empeño para poder organizarnos y elaborar una sólida política que no permita que nuestros datos, que lo que nos ha costado todo el esfuerzo del mundo, sean hasta vendidos por intermediarios aficionados a tomarse méritos de otros para pujar por cotizaciones que no le corresponden a él, sino al dueño de los méritos que están obviamente constando en su hoja de vida, por decirle. Porque
la final, una hoja de vida son los datos de una persona, es la riqueza cultural de aprendizaje y de solvencia de una persona, de un ciudadano. Déjenos instalando en este clima de incertidumbre en donde afloran estos nuevos temas. Gonzalo, cómo no, muchísimas gracias. A ver, yo creo que la estrategia tiene que ser tripartita. Este es uno de esos temas en los que no podemos mantener nuestras diferencias. Países y obviamente sociedades más avanzadas han determinado que el tema de la seguridad cibernética, que obviamente comprende protección de datos, privacidad, entre otras cosas, es un interés común. Interés del sector público, interés del sector privado y obviamente interés de los administrados. Nosotros no podemos partir de una premisa en la cual el sector privado, una vez más, está en contra del Estado o el Estado en contra de los particulares. Es un interés común el que este tema sea tratado de una manera responsable. La norma por sí sola no va a solucionar nada mientras no se diseñe una política adecuada de implementación de esa norma y desde la función ejecutiva se haga cumplir la ley. Eso incluye sancionar al sector privado que incumple y al sector público que incumple. No olvidemos que gran parte de la información que ahora ha sido filtrada es de origen público. BIES, SRI, Registro Civil, también del sector privado, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Entonces, el fenómeno de la suplantación de identidad, ¿cómo le ve usted en esta primera época? Eso es de suma preocupación, porque recién, a ver, yo le voy a hacer una metáfora que me parece bastante precisa. Esta vulneración de los datos es recién la retirada del agua antes de un tsunami. Lo que viene ahora, con lo que se puede hacer con esa información de todos nosotros, es lo que nos va a preocupar de una manera mucho más latente. Suplantación de identidad, acoso, extorsión personal o corporativa, grooming. Tienen todos nuestros datos para hacerlo. Exactamente. Entonces, y cuando somos una sociedad que está acostumbrada a depositar su confianza en cualquier persona que nos pueda verificar uno o dos datos, entonces estamos sumamente expuestos. En ese sentido, tenemos que literalmente repensar nuestra forma de manejarnos desde el sector bancario hasta el sector comercial, desde el sector estatal hasta el sector académico, sobre cómo nosotros manejamos esta información y sobre qué confianza depositamos en personas que se puede presentar como buenos actores, pero que en última instancia han obtenido esta información desde estas fuentes ilegítimas y pueden estarnos exponiendo a graves riesgos de seguridad personal, ya no solamente cibernética. Gonzalo, yo me tengo que retirar. Sí, pero perdone, ¿cuál es la medida que deja usted señalada? ¿Debe adoptar el gobierno, el gobierno, el Estado, para poder garantizar, digamos, todo lo logrado por las diferentes personas y ciudadanos de nuestro país? Tiene que comenzar por una investigación responsable de lo que ocurrió en este momento. Tiene que comenzar por una investigación responsable, no solo de la empresa. ¿Un inventario de suplantaciones también? Eso es algo realmente imposible de lograr en este momento, pero con una sanción ejemplar a quienes se determine como responsables, como le digo, del sector privado y del sector público, haciendo un mea culpa de esto, porque obviamente ocurre ya en el marco de un nuevo gobierno. ¿Qué tipo de sanciones han legislado en otros países? Hay sanciones para las empresas privadas millonarias que han ido desde 156 millones en el caso de British Airways por parte de la autoridad de Francia, hasta una sanción de 5 billones de dólares a Facebook por parte de Estados Unidos en el tema económico. Y obviamente cuando se ha determinado, por ejemplo, una responsabilidad penal, sanciones sumamente fuertes para los ejecutivos responsables de aquí. Toda suerte, muchas gracias por haber venido. Muchísimo. Ojalá otro momentito nos quedemos un poquito más tiempo. José Rivera, ¿qué opinión tiene usted de lo reflexionado por Jorge Rodríguez y de lo reflexionado también por Diego Beltrán, que acaba de abandonar nuestro estudio? Tenga la gentileza, José. Importante realmente las reflexiones realizadas en este panel. Nosotros debemos tomar en cuenta que este tipo de filtraciones de información, este tipo de vulneraciones a la protección individual de los datos de las personas, sobre todo datos sensibles, pues deberían tener algún tipo de incluso cómo resarcir o cómo de alguna forma hago yo que quienes se han visto afectados reciban incluso algún tipo de indemnización. Cuando las empresas privadas realizan algún tipo de filtración, reciben amonestaciones y las personas son comunicadas en un correo personal o en una comunicación personal de que sus datos probablemente habrían sido vulnerados. Esto en el caso, por ejemplo, de Sony o de Nintendo, que han tenido este tipo de filtraciones o este tipo de problemas. En el caso del Estado ecuatoriano, cada una de las personas que se ha visto afectada debería también recibir algún tipo de notificación para que puedan tomar
algún tipo de acción y puedan estar prevenidos sobre alguna posible, en este caso, vulneración o posible intento de tener acceso hacia sus datos y sobre todo a estafas que podrían empezar a tratar de producirse. O que estén atentos también al tema de phishing, que estén atentos los niños, especialmente al tema de grooming. Hay algunos temas importantes que no se están tomando en cuenta y que el Estado ecuatoriano debería asumir para con sus ciudadanos, a quienes en este caso lamentablemente les ha fallado por la vulneración de toda la información que ha sido expuesta a Gonzalo. Con la entrega de bases, las personas están expuestas a recibir ofertas, por ejemplo, de productos. Significa que la información de nuestro contacto ha sido vendida o ha sido concesionada o cedida para empresas que por naturaleza son entidades financieras, operadoras de cobranzas, ya metiéndonos en esos andariveles. Sin embargo, el problema se presenta debido a que la información puede ser utilizada por delincuentes cibernéticos. Háblenos de este fenómeno, si es tan amable, José. Gonzalo, nosotros tenemos allí 3 mercados a los cuales son vendidas u ofertadas estas bases de datos. Una base de datos, dependiendo de la información que contenga, puede llegar a cotizarse en miles de dólares y puede también tener un precio base de $400. Yeah. Cuando se trata de datos públicos, por ejemplo, datos que la gente podría acceder públicamente normalmente sin tener que vulnerar ningún tipo de seguridad. Tenemos 3 mercados para los datos y para la información. Un mercado blanco en el cual obviamente nosotros sabemos que hay gris. Hay un gris en el cual nosotros sabemos que hay empresas que han comprado la información aunque no saben de dónde proviene esa información, esas bases de datos. Hay un mercado, en este caso, blanco, que se considera blanco, que son las empresas que se dedican al tema mercadológico, es decir, a llamar a los teléfonos, a ofrecer productos, servicios. Ese todavía se considera un mercado blanco, es decir, no se configura todavía ningún tipo de delito o van a... Pero ya comienza a ser un mercado peligroso, seguramente. Más que nada, Gonzalo, es un mercado que genera rechazo en la población porque todos los días estamos en este tipo de llamadas. Ya es un poco dudoso de dónde sacaron esa información. Y hay, por supuesto, el mercado negro en el cual, obviamente, nuestros datos son vendidos ya con fines protervos, con fines, en este caso, que buscarían afectarnos principalmente la parte económica, los hackers, este tipo de gente que hace inteligencia para poder llegar a obtener recursos económicos, a meterse con nuestras tarjetas de crédito, a secuestrar nuestros datos de información, o también a amenazar con hacer públicos también cuáles son nuestros círculos familiares. La industria del hackeo, ¿no? Así es, una industria millonaria, Gonzalo, que se estima que para el 2020 pudiera mover alrededor de $6 billones para el año 2020 y que obviamente está resguardada bien detrás, obviamente, de identidades que son ocultadas a través de VPNs, a través de distintas tecnologías con las cuales se hace muy difícil también dar con el paradero de estas gentes. También además utilizan criptomonedas para los pagos, es decir, se vuelve bastante complicado poder rastrear los delitos y sobre todo llegar a poder frenar a este tipo de ciberdelincuentes. Yo quiero que tengan la bondad de conversarme. Nos vamos a la ciudad de Guayaquil. En Guayaquil nos recibe Marta Roldós Bucarán, hija de nuestro inolvidable presidente Jaime Roldós Aguilera. Pero por sus propios méritos, Marta, tenga la bondad de notar sus preocupaciones sobre esto que ya debió haber sido una preocupación del Estado, de la academia, de las asociaciones de gremios profesionales, del empresariado ecuatoriano, etcétera, etcétera. Ahora estamos a la buena de Dios, como dicen en la serranía, a la buena de Dios. Jorge Rodríguez, que está acompañándome en el estudio,
le plantea la siguiente panorámica para entrar en una conversa conjuntamente con usted sobre estos temas. Él es más entendido en la materia que el mismísimo periodista que está tratando de animar esta conversación, esta plática tan nueva, tan diferente, tan hermosa, diríamos, y tan peligrosa desde todo punto de vista. Jorge. Marta, buenos días. Un gusto estar aquí juntos en Radio Democracia, hablando de un tema que básicamente es el centro fundamental del trabajo de Marta Roldós en la ciudad de Guayaquil y en todo el país. Ella maneja un portal de internet, 1000 hojas, que es básicamente el periodismo investigativo. Vea usted cómo esto, justamente hoy ya en esta época del cambio de lo analógico a lo digital, podemos tener portales que, aparte de darnos información noticiero, nos sirve para ir profundizando un tanto temas que deberían ser transparentes para toda la opinión pública. Este portal digital de 1000 hojas, que lo estoy haciendo un poco de publicidad a través de Radio Democracia, pues básicamente nos mantiene informados sobre temas que le interesan a todo el país. Pero es justamente la tecnología, este cambio de lo analógico a lo digital, que ha permitido en que entidades que no tienen la capacidad de tener una radio, de tener una televisora, de tener un periódico, pues podamos a través, de manera libre y voluntaria, tener a través de lo que son las redes sociales de este momento. Y lógicamente no es solamente el tener el portal en el Internet, sino también cómo está vinculado a través de lo que son las redes sociales. Y en la medida que pasan los días van cambiando. Porque yo le decía una vez, por ejemplo, 1000 hojas no podía haber sido una realidad antes del presidente Correa. ¿Por qué? Porque ahí no había este tipo de facilidades y sobre todo la velocidad incluso para transmitir las cosas. Vea usted cómo hoy día cuando tenemos el 4G es más fácil el tener más velocidad en bajarse, por ejemplo, programas de YouTube que usted graba todos los días. Porque todos estos programas de Radio Democracia van a YouTube. En YouTube usted tiene históricamente compilada toda la información que usted obligatoriamente necesitaría tener aquí en su radio, un servidor que le permita ir acumulando una gran cantidad de datos. Como eso no es posible, usted utiliza terceros que muchas veces de manera gratuita acceden a los datos suyos. Eso es lo que pasó con estos señores que salen en esta semana con respecto a los datos de todos los ecuatorianos. Ellos posiblemente no tenían la capacidad de tener la información en un servidor aquí en el país. Y lo que usted hace es, usted compra el dominio. Entra al Internet, usted compra, por ejemplo, el radioexafm.com. Y para usted tener ese número, usted tiene que registrar su nombre a nivel internacional. Pero adicionalmente ellos le ofrecen también el servidor, el host que se llama. Y usted paga un mensual o un anual por el host. ¿Qué significa? De que sus datos usted no los tiene dentro de su propia computadora, sino usted los mantiene a nivel de host. Normalmente estos hosts le ofrecen la debida seguridad. Todos los hosts internacionales le ofrecen las seguridades para que no tenga vulnerabilidad y ingrese cualquier individuo a través de ese sistema, y ellos le ofrecen ese tipo de seguridad. Por eso dije yo ayer... ¿Y en qué consiste la seguridad? La seguridad en que terceros no puedan, sea inviolable la información que usted tiene depositada o guardado en ese servidor. En el Ecuador ya tenemos compañías que trabajan en ese sistema, pero lógicamente hay ofertas internacionales que son bastante importantes. CNT está ofreciendo ese servicio con bastante seguridad, y también hay empresas privadas que con mucha seguridad ofrecen ese tipo de información. Lógicamente el costo es diferente. Usted paga $12, $13 mensuales por un servidor a nivel internacional que le da mucha velocidad para operar sus ¿Y uno de CNT?
El CNT tiene un equipo que han comprado que es bastante importante y lógicamente está aprovechando, lógicamente ahora decirles, señores, quieren tener seguridad, pongan sus datos. Incluso el propio Estado está migrando ya sus bases de datos a estos servidores de la CNT. Entonces, yo quisiera que Marta nos explique un poco cuáles son las facilidades que ella tiene para tener justamente este maravilloso instrumento que permite a los ecuatorianos conocer qué es lo que hacen aquellos que no quieren que sepamos qué es lo que hacen. Ahí le dejo con los oyentes que le estiman mucho. Martita, buenos días. Buenos días. Bueno, aquí hay varios niveles de cosas. Normalmente Miloja es lo que hace, y que además tenemos un sitio en Islandia, no hay sitio que sea vulnerable en primer lugar. Cualquier host puede ser atacado. Nosotros hemos sido atacados varias veces por lo que se llaman ataques cibernéticos, hay denegación de servicios, hay phishing, hay intentos incluso de tumbar un lugar. Pero lo que quiero decir es que cada host le da a usted sus seguridades. El problema aquí no es tanto el host en el que los señores de esta empresa, Novestrat, tenían ubicada su base de datos, que obviamente no les prestó todas las seguridades del caso, de manera que una empresa que se dedicaba a hacer monitoreo de redes sociales, como esta empresa israelí, VPN Method, encontró una base de datos expuesta. Lo curioso es la naturaleza aquí de la base de datos que está expuesta, porque aquí yo no estoy hablando de la información de Odebrecht o de la información de unos ejecutivos que estaban cometiendo actos de corrupción, sino que estoy hablando de data en profundidad, ya de 20 millones de ecuatorianos, porque incluso estaban hasta los muertos y 6,5 millones de menores. Esto es lo que encontró la firma de seguridad VPN Mentor en este proyecto rutinario de estar chequeando vulnerabilidades del sistema. Ahora, uno dice, esta data ya fue asegurada. Martita, los 7 millones de menores, ¿cuán importante o delicado nos resulta como sociedad? A ver, lo que quiero decir es que aquí, la exposición de estos chicos. La exposición de los menores es bien grave. Le explico por qué. Aquí el problema es que, por ejemplo, en el caso de Chile, también hubo una filtración del 80% de la información, del 80% de los chilenos. Pero era una información que puede ser incluso como cédulas de identidad y demás, que puede ser encontrada de manera, incluso que puede decirse información pública, pero estaba expuesta. Acá hay un nivel de cruce, y esto es el problema. Acá usted tiene la información del IES, del BIES y del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿ya? Acá usted tiene, esa información está cruzada con la información de filiación, no solamente del registro civil de su propia data, sino de su filiación y de sus vinculaciones familiares, está vinculada y está cruzada a la información de, digamos, de todo el parque automotriz del país. Entonces, ese cruce implica que la información en profundidad que se puede tener de cada individuo lo vuelve más vulnerable. Si está hablando de BIES, estamos hablando de números también de teléfonos celulares, estamos hablando de números de tarjetas, estamos hablando de deudas, estamos hablando de nombres de familiares. Yo creo que una de las cosas que decía el comentarista anterior es importante, y es importante sobre todo que la policía y el Ministerio del Interior se inteligencie de los delitos que se podrían cometer con esto. Hace poco tuvimos que la gente se quejaba, ¿verdad?, de deudas que habían tomado con aseguradoras, que solamente la deuda se contrajo por teléfono. Entonces, cuando usted ya tiene toda esta data sensible de las personas, primero a usted le pueden duplicar su personalidad, lo pueden simplemente... ¿Cómo es eso? Alguien puede decir que es Marta Roldós con mi número de cédula, con mi número de tarjeta, con mi número de que puede adquirir, como hay ahora diferentes modalidades de comercio electrónico para comprar cosas, para endeudar, para decir qué, alguien puede decir que soy yo, o una empresa ya me dice, pero yo tenía los datos de ella y ella aceptó hacer este tipo o no de contrato y endeudarme, por ejemplo, que es algo que pasa.
o tomar un contrato de luz, o tomar, me explico, hay que empezar a pensar en ciertas cosas que por la simplificación electrónica estábamos haciendo solamente con el uso de nuestros datos y pensar en un momento dado que ha habido una vulneración de esa data, si es que alguien de los de sombrerito negro podría usar esa data. Justamente uno de los problemas más graves ahora a nivel del mundo cibernético es justamente que le dupliquen a usted su personalidad, que alguien se presente como si fuera usted. Ya no necesita hacerlo físicamente, tiene su data, tiene toda la data de confirmación. Cuando usted lo llaman por teléfono para confirmar que es usted, le dicen, oiga, o hasta para ofrecerle algo, le llamo de tal empresa, yo soy su empresa, que se hacen pasar. Puede pasar de ambos lados, de usted hacia la empresa, de una empresa falsa hacia usted, le repiten su información y usted va y dice, ah, sí, soy yo, e incluso provee más información que lo puede comprometer. Ese tipo de cosas tiene que ponerse mucho cuidado con este tipo de comercios una vez que ha habido una de estas datas. O sea, debería haber un análisis de todo lo que puede pasar en este sentido. Otra cosa que puede suceder y es peligroso, hay que ver, ojalá esta data la hayan usado solamente para fines comerciales, porque si alguien más en el momento que estuvo expuesta con intenciones delincuenciales tiene su data, sabe, perdónenme, sabe su información de su vehículo, sabe el nombre de su hijo, sabe a qué momento usted va, sabe el número de placa. Dios puede mío. servir para cualquier tipo de extorsión. Acuérdese usted que había eso. Ese ya es el cibercrimen, ¿no? Ahora en un momento. Se puede prestarse, cuando la data está sensible, puede prestarse al cibercrimen. Pero yo quiero retrotraer algo para atrás. Quiero irme para atrás. Claro. ¿Por qué estas bases de data están cruzadas? Y aquí hay algo en lo que tiene razón el señor Michelena. ¿Qué es lo preocupante? Estas personas, las dos personas que están involucradas en esta empresa, no es que salieron de una chistera mágica y aparecieron en 2017. Los dos fueron funcionarios públicos. El señor Martínez Pastor justamente fue parte del proyecto del CEMPLADES para crear un sistema nacional de información cruzado. En la época de Correa. En la época de Correa se hizo algo que fue muy grave, que algunos advertimos y nadie nos tomó en cuenta. Nosotros advertimos que mientras que la información que debía ser pública se estaba convirtiendo en reservada, o sea, la negaban, violando lo que decía la ley de transparencia de acceso a la información en cambio privada estaba siendo agregada y cruzada en bases de datos por parte del Ejecutivo. Primero con algo que sonó muy inocuo, como fue la base de datos, base de datos seguros que manejaba la DINARDAP, la Dirección Nacional de Archivos Públicos, la DINARDAP, tenía esta base de datos seguros, que desde 2012, además, decían que ya se habían hecho cargo también de qué otra base de datos, la base de datos de crédito. Entonces la DINARDAP tenía la base de datos del IES. Mire qué casualidad, la que sale ahorita, la base del dato del IES y DIES, la base del dato del registro oficial, la base de datos de la Empresa Nacional de Tránsito. No sé si a través de esa llegaron también a la del parque automotor, la base de datos de créditos del país, la base de datos del registro mercantil, todas esas bases de datos durante el correato ya fueron concentradas en una entidad y fueron cruzadas. Y le digo que fueron cruzadas porque además en el informe que nosotros entregamos en 2016 a Naciones Unidas, el informe Sombra sobre privacidad y derechos digitales, que elaboró Milojas con María José Calderón, que en ese momento estaba en usuarios digitales, indicamos cómo la DINARDAP trabajaba para la CNAIN. La DINARDAP entregaba esos expedientes, sobre todo los ya asumidos, de políticos y demás, en la base Se nos fue la comunicación. Hay una vulneración digital
beneficiosa para el principal auspiciante de estas distorsiones en Europa, que ha querido adueñarse precisamente de esta base de datos. Me refiero al expresidente Correa. Yo lo digo frontalmente. El beneficiario o uno de los beneficiarios, digamos, de este tipo de... No son travesuras, pues. Son delitos complicadísimos. Conocer la historia, tener el perfil de cada uno de nosotros, los 7 millones de ecuatorianos. Me parece que es una riqueza estratégica impresionante de un político que aspira a retornar a nuestro país por la vía electoral, conociendo a cabalidad el perfil de cada uno de los votantes ecuatorianos, sus gustos, apetencias, frustraciones, anhelos, esperanzas, cuántas necesidades afloran desde nuestro espíritu y cuántas compensaciones atrae un buen discurso de comprometimientos de carácter electoral. En fin, un montón de suposiciones que me permiten a mí examinar que la riqueza estratégica la tiene Correa en este momento, si es que todo ese material fue dispuesto, y por eso me llama profundamente la atención que en la Fiscalía General de la República ayer a los comparecientes les hayan mandado tranquilamente a sus casas, a los que nos ultrajaron con el robo de nuestros datos. ¿Cómo explicar esto, Jorge? Mil perdones. Bueno, yo diría que la fiscal obligatoriamente tiene que haber tratado el tema en derecho. Posiblemente no encontró en ese momento las disposiciones, mientras no se inicia la investigación correspondiente, para determinar responsabilidades. Porque usted no sabe, por ejemplo, si es que esa información estuvo al público. Nos cuentan de que esta firma israelita tuvo acceso a la información luego de estar haciendo un muestreo de bases de datos que le permitan determinar determinados parámetros. El tema es, nosotros no sabemos si es que usted podía acceder directamente. Posiblemente, ¿acaso esta empresa israelita también no es otro hacker que se introdujo en el sistema para obtener esa información guardada por los ecuatorianos? Sí, aquí hay varias preguntas que hacerse. Bien anota Marta Roldós en que uno de los temas importantísimos es que esta gente estuvo vinculada al sector público y que desde ahí, lógicamente, supieron de la importancia que tiene el tener una documentación de esa naturaleza para efectos de incluso negociarlas. Bases de datos más simples, por ejemplo, de lo que es el registro civil, hace 5 o 6 años se vendían en $200,000 aquí en el Ecuador. Bases de datos con respecto a las telefónicas se vendían en $40,000, $50,000, para que usted tenga la posibilidad de lo que estamos viviendo hoy día. La molestia, obligatoriamente todos los días nos cogen el teléfono y nos llaman a ofrecernos cualquier tontería. ¿Y qué es lo que realmente ellos tienen? Es información nuestra, pero captada ¿por quiénes? Por la competencia. Los de Claro tienen la base de datos de los de Movistar, los de Movistar al revés. Los almacenes, lo que yo le decía ayer. Usted va a un almacén y saben exactamente, usted puede pagar una cuota de $234. Saben ya su perfil económico de su capacidad de pago. Ayer me acercaba yo a una gasolinera aquí cerca de suya y me dicen, señor Rodríguez, ¿cuánto le ponemos? Yo digo, ¿cómo sabe? Me dice, por la placa. Me acercaba yo y ellos digitan para adelantar, ya sabían de quién era el vehículo. En resumen, hoy día la información privada es privada entre comillas, porque todo el mundo la posee. ¿Usted cómo cree que la Comisión Anticorrupción tiene información de determinados personajes? Es a través de información aparentemente secreta, pero que es pública de una u otra manera. El Facebook es una de las principales fuentes para uno saber cuáles son las características o predisposiciones de determinada persona. Lógicamente no todos se exponen a eso porque saben y se dan cuenta de ese tema, pero
muchas veces no es usted el que pone en el Facebook, pero pone su mujer o ponen sus hijos. Y es a través de eso que llegan directamente a usted. Entonces, la información se vuelve más lógica y rápida. Yo puedo saber, usted paga o no paga impuestos. Usted es o no dueño de determinados Y se los paga activos. bien. Usted sabe exactamente, lógicamente que se requiere una mayor profundidad que lo tiene la inteligencia. La inteligencia del Estado ecuatoriano de Correa mantuvo esa base de datos, evidentemente para manipular y manejar las conciencias de todos nosotros. José Rivera, ¿se acabó la intimidad desde hace rato? Realmente, Gonzalo, estamos en una situación donde sobreexponemos nuestros datos y nuestra información. Hay información, como recalcaba hace un momento, que se proporciona de forma pública y que es de libre acceso, pero también hay información que debe permanecer como privada. Los datos precisamente de nuestros hijos, los datos probablemente también de nuestros ingresos económicos, los vehículos que manejamos, las ubicaciones de nuestros hogares, todo eso realmente debería ser manejado como datos privados y sobre todo son datos que en este caso pues son delicados y permitirían que se configure algún tipo de delito si es que son mal habidos o si en este caso pues son mal utilizados. Los delincuentes cibernéticos tienen información privilegiada en este momento con lo ocurrido por el descuido gubernamental de los datos, de la base de datos nacionales. Realmente, Gonzalo, los datos que han sido expuestos son realmente oro para quienes se dedican, en este caso, a actividades ilícitas. Si es que esa base de datos fue accedida por algún grupo, en este caso, que pudiera dedicarse a este tipo de investigaciones criminales, al phishing, a las estafas, a los ciberdelitos, a un montón de ciberdelitos, no solo el phishing, realmente si es que fue expuesta o si es que accedieron a ello, los ecuatorianos estamos realmente en una situación de total indefensión, puesto que con esos datos y la triangulación de todos esos datos se podrían configurar delitos importantes y sobre todo los ecuatorianos estaríamos expuestos a que en cualquier momento podamos sufrir algún tipo de delito, ya sea ciberdelito o también sea un delito físico en el cual tranquilamente nos puedan estar esperando en la dirección de nuestro domicilio o el rastreo de nuestros vehículos para saber o hacer inteligencia. ¿A qué alude, por ejemplo, el ransomware? Ransomware en este caso es un software que realiza, o un software malicioso. Secuestra datos, ¿no? Correcto, pero es un software en este caso que se instala en el computador o que llegan a los computadores y lo que hace es bloquearnos del computador para no dejarnos acceder a los datos. Se configura allí, en este caso, un delito de secuestro de datos y lo que hacen es pedirnos un monto de dinero a través, en este caso, de bitcoins, que es una criptomoneda, una moneda, en este caso, digital, con la cual nosotros realizamos este pago en la dark web, en la web oscura, para que no pueda ser rastreado y de esa forma nosotros podemos recuperar nuestra información y nuestros datos. Digamos que nos rastrean la información de la empresa, cómo está constituida, dónde están sus sedes, y a través, en este caso, de la instalación, bien sea de ingeniería social, se acerca alguien con memory flash y trata de vulnerar nuestras seguridades o envían correos electrónicos a para poder liberar esa información. Correcto, primero tienes que pagar. Liberas el software y dentro secuestran la información y luego tienes que pagar, Gonzalo, para poder recuperar. Es decir, son uno de los tantos delitos que podrían configurarse a partir de toda la información expuesta en este momento. Cuando se comercializa información a escala global, la situación debe ser más terrible, ¿no? Gonzalo, estamos hablando de la filtración de datos de todo un país, de toda una población en general. Realmente tener esos datos nos vuelve vulnerables frente a cualquier tipo de persona que quiera hacer mal uso de esa información. Hay una especie de mercado negro. En la dark web, en esta web oscura, que realmente es la mayor parte de lo que nosotros no vemos de Internet, allí es donde se realizan los intercambios de información oscura, datos de tarjetas de crédito,
datos y claves y contraseñas de cuentas de redes sociales de las personas. Este tipo de información que acaba de ser liberada realmente sería como entregarle las llaves de su casa a alguien, estimado Gonzalo, porque podría tener acceso a toda la información, y eso tomando en cuenta que son 20 millones de ecuatorianos, porque incluso está en el tema de los ecuatorianos muertos que no han sido filtrados, pues les da a ellos total apertura para que puedan empezar a pensar qué delitos en este caso voy a aplicar con determinadas personas. Toda la información que contienen estas bases de datos son de suma delicadeza, toda vez que no solo estamos ocupándonos ahorita de probablemente los adultos y cómo nos podrían afectar. Estimado Gonzalo, ahí hay datos de 6.7 millones de niños ecuatorianos que han sido vulnerados y que podrían en este caso ser víctimas de grooming tranquilamente. Grooming es cuando un adulto se hace pasar por un niño para acercarse, generar confianza y luego poder configurar otro tipo de delitos como el tema de pornografía infantil, como el tema también en este caso de secuestro de los niños, como el tema por supuesto que no se queda excluido de poder accesar a los computadores de los chicos a través incluso de las direcciones IP de sus domicilios. Es decir, tenemos allí una sobreexposición, incluso en este grupo vulnerable, en el cual podríamos tener o configurarse delitos mucho mayores, Gonzalo, porque nos estamos ocupando de los adultos. Pero ¿qué pasa con esta indefensión en la que quedan nuestros niños? Hay que recordar que los datos que tienen ellos son realmente bastante actuales. Está incluso la cédula de Julian Assange con su número de cédula, y están en este caso de más o menos hace 2 o 3 años los nacimientos o los niños nacidos en nuestro país. Es decir, niños pequeños que todavía recién están aprendiendo a caminar, sus datos ya están públicos en la red o en la web a través de las malas prácticas de estas personas. ¿Y yo puedo comprar, por ejemplo, el derecho de olvido, que me borren de la base de datos de ellos? Realmente es un derecho al olvido en el cual nosotros... Es un derecho, claro. Pero ¿con esta gente qué? Lamentablemente en este caso son datos públicos o son datos del Estado en los cuales se necesita mantener esa información. El derecho al olvido aplicaría si es que yo realizo algún tipo de compra. Voy a una casa comercial, me acerco, hago la compra del producto, para la emisión de la factura, me emiten la factura y yo estaría en todo el derecho de decirles, ahora sí, bórreme de su base de datos, porque no me interesa que ustedes guarden la información. Lo que comentaba mi anterior locutor, decía que en este caso él se había acercado a la gasolinera y allí pues por la placa pudieron identificar quién manejaba el vehículo y se emitían la factura a nombre de esa persona. Allí no hay ningún derecho al olvido, por ejemplo, porque las empresas distribuidoras de combustible ya estamos centralizados en este caso, o ya tienen centralizada una base de datos en donde usted se acerca y con la placa obviamente le dan. Ahora, Gonzalo, se configura un delito sin duda, es decir, es cierto que la jueza debe haber actuado en derecho, pero no estamos por demás en analizar qué es lo que ha sucedido. Hay el artículo 233 del Código Integral Penal, que nos dice que hay un delito contra la información pública reservada legalmente. Estas personas, en este caso, han vulnerado esta información. La persona que destruye, inutiliza información clasificada, información con la ley será sancionada. O del sector público que utilizando cualquier medio electrónico obtenga este tipo de información, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En algún caso se configura que una de estas personas fue empleado público y obviamente pudo acceder a esa información y que la mal utilizó, dejándonos a los ecuatorianos en vulnerabilidad. Hay un delito, se tiene que investigar y se tiene que llegar a las consecuencias de este delito. Dianita tal vez pensó que más adelante estos mismos actores podían cometer otra forma de delito y ampliar, digamos, el grado de conocimiento de la Fiscalía General de la República. Pero eso habría que, en una entrevista especial, preguntar a ella. Señoras y señores, ¿qué nos recomendamos? Marta Roldós y economista Jorge Rodríguez. ¿Qué nos podemos recomendar? ¿La dama primero?
Muchas gracias, Gonzalo. Mira, en primer lugar, yo creo que hay que mirar con mucha atención la ley de protección de datos públicos. Exactamente. Que está dando el gobierno. ¿Usted cree que debe eso entrar en un proceso de controversia nacional o de discusión nacional? Creo que tiene que debatir y creo que tiene que haber más ilustración de la gente. Okay. Creo que hay que diferenciar también entre los datos que nosotros de pronto damos desaprensivamente a plataformas y demás, y que debemos ser más cautelosos, de los datos que son compulsivamente obtenidos de nosotros por parte del Estado, y que el Estado debió haber resguardado. El Estado tiene una deuda con nosotros, porque el Estado, así ha sido el gobierno anterior, el Estado tenía que haber garantizado la seguridad de esa data pública que ellos estaban compilando, que estaban además cruzando, yo creo que con motivos de control político, como ya los mostré, de espionaje y control político, pero ellos tenían que tener la obligación de resguardar esa información. No lo hicieron, tanto así que la gente que la filtra es gente que estuvo trabajando para ellos. Entonces no hubo las seguridades. Creo que nosotros debemos exigir ya este momento que no podemos confiar tan solo en el Ejecutivo, y tiene que haber sistemas de transparencia y monitoreo, que sepamos cómo están tratando nuestra data pública. Creo que en muchos países además ya hay un avance en exigir al Estado de que no mantenga un exceso de información, sino la información que sea mínima. Y aquí también una precaución. En este momento, hacia adelante, el propio ministro Michelena nos dice muy entusiasmados que vamos a entrar al momento en que van a tomar nuestra data biométrica, es decir, nuestros datos de voz, faciales y demás, para acceder a una serie de servicios. Señora, no, muchas gracias, habría que gracias, decirle. no, gracias. Claro, en Estados Unidos, en California, ya hay todo un movimiento que dice, ¿sabe qué? No, gracias, no queremos que tengan más data de nosotros. Esto es una especie de gran hermano. Esto no solamente tiene estos usos delincuenciales que lo puede dar alguien que sacó la información, sino que también no tenemos por qué confiar que el Ejecutivo va a hacer el mejor uso de nuestra información. Ya hemos visto los escándalos de NSA, hemos visto lo que ha pasado también con la información de Facebook utilizada políticamente. Entonces yo creo que tiene que haber una mayor conciencia de la ciudadanía de las amenazas a las que nos somete esto. Nuevamente le digo, en un momento dado que la información que sí debería ser pública, la información sobre funcionarios públicos, la información sobre sus bienes y demás que sí debería ser pública, se la trata como reservada. Nuestra información más íntima, incluso nuestra información médica, nuestra información de crédito de nuestros hijos, en cambio está siendo comercializada. No hay uso legítimo en este momento de esa información, no se puede comercializar esa información, por más que haya sido la práctica, no significa que esté bien, y entonces tenemos que ponernos todos de acuerdo en cómo se regula eso y estar claros de cuáles son las seguridades. Lamentablemente ya no se puede recoger la leche derramada. A estas alturas no nos pueden decir ya se cerró, porque no sabemos cuánto tiempo estuvo abierto y no sabemos quién tiene acceso a esa información. Nuevamente, un pedido a las autoridades para que hagan un ejercicio de imaginación y tomen medidas de precaución por los casos de suplantación personal, por los casos de grooming, por los casos que pueden venir justamente con el uso de esta información y de los mecanismos que tenemos. Hasta pensemos en cuáles son los mecanismos de comercio electrónico que deberíamos ponerle atención por un momento hasta que tengamos seguridad de que no estamos sintiendo no estamos siendo lesionados por esta información que ya nuevamente no se puede recoger la leche derramada. Algo pasa con esa línea. Bueno, muchas gracias, Marta. Jorge, lo final. Bueno, lo final es que a pesar de este gran escándalo internacional por el tema del robo de datos públicos o privados del Ecuador, el Ecuador está a la cola de la digitalización de los trámites burocráticos. ¿Cómo es eso? Hay este momento un estudio que se ha publicado un análisis de toda América Latina de cómo hemos accedido para efectos de darle velocidad al trámite burocrático. En el Ecuador, el 25% de los trámites podemos hacerlos a través de Internet, solamente el 25%. El 75% restante, obligatoriamente tenemos que acercarnos a la entidad y hacer todo el papeleo que todavía que no se ha vuelto digital. Mientras que, por ejemplo, ahora, Uruguay... hasta por seguridad.
El Uruguay tiene el 78%. Uruguay va a la cabeza, en cambio. Usted ya no necesita acercarse al sector público, lo hace todo a través de Internet. Y, lógicamente, eso significa de que ellos han dado pasos más grandes. Acá utilizamos esta información específicamente ¿para qué? Porque queríamos mejorar también la recaudación de impuestos. Ojo, el momento de que el Servicio de Rentas Internas necesita controlar todas las facturas o todas las transacciones económicas para efectos de poder cobrar los impuestos, pues ha ido creciendo de manera bastante veloz y sobre todo con toda precisión. Porque hoy día usted gasta $1 en una tarjeta de crédito o gasta $1 en efectivo, muchas veces usted tiene el recibo correspondiente. Y lógicamente esto ha hecho que la base de datos más completa en cuanto al mantenimiento de sus ingresos tenga el Servicio de Rentas Internas y permita tener la información para cobrarle lo que usted tiene que pagar. Entonces, obligatoriamente el Estado ha tenido que nutrirse de este tipo de acciones que le permitan, lógicamente, poder administrar la cosa pública. El tema es que las bases de datos, realmente este tema que estamos hablando hoy día está demasiado publicitado. Yo no creo que tenga la gravedad que realmente ustedes la presentan. Yo creo que esa vulnerabilidad de los niños, 6 millones de niños ¿expuestos ¿a qué? ¿A qué? ¿El niño a qué está expuesto? Si en la cárcel pública de La Tacunga saben que tienen que tomarle a usted como víctima, desde la cárcel ya saben quién es usted, ya saben cuántos hijos tiene y cómo comienzan a atacar. En resumen, el tener una base de datos con Juanito Pérez Domínguez, de cédula entidad número tal de 5 años, yo no veo realmente esa exageración que está dando los medios de comunicación a un tema que a mí me debería preocupar por el otro lado, es cómo la información que no está en esa base de datos, sino aquella que se va tomando a través de muchos sistemas, van captando, por ejemplo, su voz, van captando la parte de su lenguaje facial. Ya. Y a través de eso, por ejemplo, para entrar a Israel, previamente los israelitas tienen un sistema, un software en los aeropuertos, en donde ya con anticipación determinan si usted tiene o no vínculos con el terrorismo. ¿Por qué? Por su grado específico de nerviosismo o de determinadas ondas cerebrales, les dicen a ese sistema, luego de que le han hecho 2 o 3 preguntas en el transcurso del que va en el aeropuerto, ellos saben si usted tiene o no tiene vinculación de esa manera. Entonces, yo creo que realmente estamos ahogándonos en un vasito de agua. El tema más me preocupa aquello que se hace a las personas que realmente producen, generan riqueza y las personas que evidentemente tienen que pagar impuestos. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Señoras y señores, vamos a ejercitar un análisis económico y geoestratégico de los ataques a plantas petroleras de Arabia Saudita. Nos vamos hasta esa realidad con la presencia de Fernando Santos Albite, exministro de Energía y Petróleos, del colega periodista Jorge Ortiz, que nos honra y dispensa con su asistencia a nuestro programa, además de el doctor Luis Calero, experto en estas materias. Señoras y señores, ¿qué hemos ganado, qué hemos perdido desde el lado económico y geoestratégico con estos ataques tan lejanos a las plantas petroleras de Arabia Saudita, que nos sacamos la lotería? Eso es falso, porque además los daños no fueron tan complicados que digamos, y esas refinerías están trabajando full, normalmente. Es las últimas informaciones que tenemos en la cadena Democracia. Señoras y señores, Fernando Santos, Jorge Ortiz y Luis Calero en instantes. Periodismo de interpretación.